Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de transferencia de calor, específicamente de lo que se conoce como ecuación de conducción de calor. En esta ocasión les voy a hablar sobre la ecuación de conducción de calor en coordenadas rectangulares. Pero antes les voy a dejar la información de contacto por si están interesados en asesorías. Se pueden comunicar a través de este número por WhatsApp o pueden escribir a esta dirección de correo electrónico. Ahora, entrando en materia, la que les presento acá es lo que se conoce como ecuación general de conducción de calor. En este caso está en lo que se conoce como coordenadas rectangulares o coordenadas cartesianas. ¿Para qué tipo de geometría se va a utilizar la ecuación de conducción de calor en coordenadas rectangulares o cartesianas? Se van a utilizar para las geometrías que tienen forma de pared plana. Entonces acá vamos a notar pared plana. Como pueden observar, es una ecuación que se presenta en derivadas parciales, es decir, que es una ecuación diferencial en derivadas parciales. La solución de esta ecuación, que va a ser una función que va a depender de la posición, en este caso de la posición en X, Y y Z, y va a depender también del tiempo. Esta solución recibe el nombre de distribución de temperatura y sirve para proporcionarnos lo que sería la temperatura en cualquier punto para cualquier instante de tiempo. Ahora, esa forma geométrica que es una pared plana, la esbozo en esta figura acá, donde les presento lo que vienen a ser los ejes coordenados que yo voy a utilizar. Voy a trabajar con el eje coordenado X en la horizontal, con el eje coordenado Y en la vertical y con el eje coordenado Z en un eje que va a salir hacia nosotros, en el caso de la parte positiva. En cualquier punto, vamos a suponer que este es un punto cualquiera dentro de la pared, se va a poder determinar lo que es la temperatura si se tiene la solución de esa ecuación diferencial. Les recuerdo que la conducción tiene la característica de que se da en sólidos o también se da en fluidos cuyo movimiento global es cero, es decir, que se encuentran en un reposo global. La ecuación fue deducida aplicando lo que se conoce como balance de energía y la ley de Fourier para la conducción de calor. Por ejemplo, vamos a ubicar lo que sería la tasa de transferencia de calor en las coordenadas X, Y y Z. En la coordenada X tendríamos una tasa de transferencia de calor en este sentido, en la coordenada Y tendríamos una tasa de transferencia de calor en este sentido y en la coordenada Z tendríamos una tasa de transferencia de calor en este sentido. Les recuerdo que acá lo que se conoce como tasa de transferencia de calor se representa por una Q minúscula. Esta sería en el sentido X, esta sería la tasa de transferencia de calor en el sentido y esta sería la tasa de transferencia de calor en el sentido Z. También les recuerdo que se utiliza lo que se conoce como ley de Fourier para la conducción. Es decir, por ejemplo, la tasa de transferencia de calor en el sentido del eje X sería el negativo de K, que es lo que se conoce como conductividad térmica, multiplicando al área perpendicular al eje X por la derivada parcial de la temperatura con respecto a X. En Y sería el negativo de K por el área perpendicular al eje Y por la derivada parcial de la temperatura con respecto a Y. Y en lo que respecta a Z sería el negativo de K por el área perpendicular a Z por la derivada parcial de la temperatura con respecto a Z. Esas áreas perpendiculares serían, en este caso, esta área para lo que compete al eje X, esta área para lo que compete al eje Y esta área para lo que compete al eje Z. Ahora, como podemos observar, la transferencia de calor es una cantidad vectorial, ya que tiene, en este caso, tiene magnitud, tiene dirección y tiene sentido. Eso quiere decir, por ejemplo, que la tasa de transferencia de calor la puedo representar con una flecha en la parte superior para señalar que es vectorial y puedo colocarla en función de componentes en I, en J y en K. Por supuesto que este es en el caso de que la temperatura varíe tanto en la posición X como en la Y como en la Z. Ahora, voy a hablarle o voy a comentarle sobre cada una de las cantidades que se encuentra en esa ecuación general de conducción de calor. La primera cantidad que les voy a comentar es la derivada parcial. Voy a trabajar solamente con la derivada parcial con respecto a X, pero es análogo para la derivada parcial con respecto a Y para la derivada parcial con respecto a Z. La derivada parcial con respecto a X de la conductividad térmica por la derivada parcial de la temperatura con respecto a X, lo que hace es representar el cambio de lo que se conoce como flujo de calor. Es decir, esta derivada es igual a la derivada parcial con respecto a X de el flujo de calor en el eje X. También les recuerdo que el flujo de calor, y se los voy a colocar
por acá, el flujo de calor es igual a lo que viene a ser la tasa de transferencia de calor sobre el área. Por lo menos acá eso es lo que se conoce como flujo de calor. Les digo que voy a trabajar también con los libros que voy a utilizar, o los libros que utilizo son el Cengel y el Incropera. Con respecto a las unidades en las que se plantea esa cantidad van a ser para el sistema internacional watt sobre metro cúbico y para el sistema inglés BTU sobre segundo entre pie cúbico. De hecho, estas mismas unidades las voy a utilizar en otras dos cantidades que voy a comentar sobre las cantidades que pertenecen a esa ecuación de conducción de calor. Eso quiere decir que las puedo copiar de una vez en este recuadro de abajo y en el recuadro siguiente. El significado. Como todas las derivadas, lo que involucran o lo que implican es un cambio. En este caso, esa derivada lo que simboliza o lo que va a simbolizar va a ser el cambio del flujo de calor por unidad de volumen. Cambio flujo de calor por unidad de volumen. Eso es lo que representa esa derivada en el sentido de cada uno de los ejes coordenados, ¿no? En este caso, como ya les comenté, estoy trabajando solamente con el eje coordenado X, pero va a ser análogo para el eje Y y para el eje Z. La segunda cantidad que les voy a comentar es la cantidad de generación de energía, que se representa como Q punto generado. Las unidades, ya les dije, son watt sobre metro cúbico o BTU sobre segundo entre pie cúbico. Esta generación de energía o ese Q punto generado lo que va a representar es la generación de energía por unidad de volumen. También les recuerdo que esa generación de energía no es más nada que una conversión de una forma de energía a energía térmica. Por ejemplo, se puede convertir energía química a energía térmica, se puede convertir energía eléctrica a energía térmica y se puede convertir energía nuclear a energía térmica. En lo que respecta a lo que está igualada a la ecuación, que es ρ por C sub P por la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo. El significado de esto es el cambio, en este caso, de la energía almacenada por unidad de volumen. Entonces acá voy a colocar cambio de energía almacenada por unidad de volumen. Y una propiedad, o la propiedad que aparece allí, en este caso es una propiedad del material, es la conductividad térmica. Sobre ella les voy a comentar que sus unidades son el watt sobre metro por grado Celsius o en el sistema inglés BTU sobre segundo entre pie por grado Fahrenheit. También les recuerdo que este grado Celsius pertenece a una diferencia de temperatura, eso quiere decir que se puede expresar en grados Kelvin, y que este grado Fahrenheit también pertenece a una diferencia de temperatura y se puede expresar en grado Rankine. La conductividad o el significado de la conductividad térmica no es más nada que proporciona una medida de conducción del material o una medida en la que el material conduce calor. Entonces voy a colocar medida material conduce calor. Una vez que ya les he comentado sobre esas cantidades que conforman lo que viene a ser la ecuación general de la conducción de calor, voy a comentarles sobre unas formas particulares que tiene esta ecuación general de la conducción de calor. La primera va a ser cuando lo que se conoce como conductividad térmica es constante. De hecho, cuando la conductividad térmica sea variable, y ella varía con la temperatura, lo que pasa es que en la mayoría de los casos se puede asumir como constante, pero cuando tenga que asumirse como variable con la temperatura, lo voy a estudiar aparte. Entonces, lo primero que les voy a decir es que si la conductividad térmica es constante, la ecuación general de conducción de calor se puede escribir de la siguiente forma. Se puede escribir como la derivada parcial dos veces de la temperatura con respecto a X, más la derivada parcial dos veces de la temperatura con respecto a Y, más la derivada parcial dos veces de la temperatura con respecto a Z, más lo que viene a ser la generación de energía sobre la conductividad térmica igualado a 1 sobre alfa por la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo. Este alfa que aparece acá
no es más nada que lo que se conoce como difusividad térmica, y es igual acá por lo que viene a ser la densidad por el calor específico. Entonces acá les voy a colocar difusividad térmica. Esa difusividad térmica también tiene un significado físico, y es algo así como la comparación entre el calor conducido y el calor almacenado. Es decir, sería calor conducido en la parte superior y calor almacenado en la parte inferior. Eso es debido a que la cantidad que representa la densidad por C sub P, es decir, la densidad por el calor específico, se conoce como capacidad del material para almacenar calor. Entonces, si esa conductividad térmica es constante, la ecuación general de conducción de calor adopta esta forma. Esta forma se conoce como ecuación de Fourier-Biot. Así, o ese es el nombre que se le da. Y deducir esa forma que asume la ecuación general es muy sencillo, y esto es debido a que como la conductividad térmica es constante, puede salir de cada una de las derivadas parciales. De allí se puede sacar factor común y se puede dividir todo sobre esa conductividad térmica. Una vez que hagamos eso, entonces vamos a obtener esta forma, que es la que se conoce como forma de Fourier y Biot. Como pueden observar, acá la llamé ecuación número 1, y sería una ecuación para un proceso transitorio con generación de energía. Por supuesto que puede haber el caso en que el proceso no sea transitorio, sino que sea un proceso estable. Les recuerdo que los procesos estables también son llamados procesos estacionarios o procesos permanentes, y son aquellos donde las propiedades no cambian con el tiempo. Eso quiere decir que, por ejemplo, la parte que compete a lo que viene a ser el cambio de la energía almacenada debe ser nula. Es decir, tomo la ecuación número 1 y acá en la parte donde está el cambio de energía almacenada debo colocar 0, ya que las propiedades no pueden cambiar con el tiempo. Entonces la energía almacenada no puede cambiar con el tiempo. Esta ecuación número 2, escrita de esta forma, recibe el nombre de ecuación de Poisson, y sería una forma particular de la ecuación general de conducción de calor. La tercera forma general de la ecuación de conducción de calor es cuando yo tengo un proceso transitorio pero sin generación de energía. Es decir, nuevamente puedo tomar lo que viene a ser la ecuación número 1. Les recuerdo que todas son con conductividad térmica constante, y lo único que tendría que hacer es anular el término que contiene lo que es la generación de energía, es decir, este término de acá. Entonces la ecuación tomaría esta forma. Acá sería transitorio pero sin generación de energía. Cuando yo escribo la ecuación de conducción de calor de esta manera, acá por cierto me faltó el cuadrado sobre la z, cuando yo escribo la ecuación de conducción de calor de esta manera, recibe el nombre de ecuación de difusión de calor. Entonces acá voy a anotar difusión. Y la cuarta ecuación particular es cuando tengo un proceso en estado estable y sin generación de energía. Es decir, que puedo copiar lo que sería la tercera ecuación, que ya no tiene generación de energía, y lo único que tendría que hacer es anular la parte que corresponde al cambio de la energía almacenada, ya que las propiedades deben permanecer constantes con el tiempo porque el proceso es estable. Entonces la energía almacenada no debe cambiar, así que tendría igualado a 0. Y cuando yo escribo la ecuación de esta forma, recibe el nombre de ecuación de Laplace. Es decir, que estos serían los 4 casos particulares que tendría de esa ecuación de difusión de calor cuando la conductividad térmica es constante. Ahora, uno de los casos que más voy a estudiar van a ser cuando yo tenga lo que es una forma unidimensional, es decir, que la temperatura va a variar solamente en una dimensión. Por lo general, la dimensión que se elige como variable es la x. Y simplemente, si yo quiero expresar la ecuación número 1 en forma unidimensional, lo único que tendría que hacer es la derivada 2 veces de la temperatura con respecto a x, más la generación de energía sobre la conductividad térmica, va a ser igual a 1 sobre alfa por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Como en este caso estoy diciendo que va a variar una sola
dimensión, y en este caso elegí la X, lo único que sucede es que en esta ecuación número 1, que es transitorio con generación, la parte que competen a Y y a Z se anulan. En la ecuación número 2 debo recordar que tengo estable, un proceso estable con generación de calor. Y en este caso, como lo voy a anotar acá y lo voy a trabajar como unidimensional, se me van a anular nuevamente la parte que corresponden a Y a Z. Quiere decir entonces que lo único que tendría que escribir es 2 veces la derivada de la temperatura con respecto a X, más lo que viene a ser, bueno, en este caso no más, ¿no? Porque estaría estable con generación, es decir, más la generación de energía sobre K igualado a 0. La parte número 3, que sería transitorio sin generación, entonces lo único que tendría que anotar es 2 veces la derivada de la temperatura con respecto a la posición, igualado a 1 sobre alfa por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Y la cuarta, que es estable y sin generación, sería 2 veces la derivada de la temperatura con respecto a X igualado a 0. Y estos son exactamente la misma forma 1, 2, 3 y 4, pero en el caso donde la temperatura varía solamente en una dimensión, y por lo general se toma que la dimensión en la cual varía es la X, y son los problemas que más voy a trabajar. Acá les represento la misma pared plana. En este caso voy a considerar que la temperatura está variando solamente en una dimensión, es decir, con respecto a X. Como pueden observar, se dibuja de manera plana, es decir, no se bidimensional, no se dibuja en 3 dimensiones. Debo recordar que tengo en este caso, una tasa de transferencia de calor. Vamos a colocarla en este sentido porque estaríamos hablando de una sola dimensión y esa dimensión sería X, entonces tendría la tasa de transferencia de calor solamente con respecto a X. Acá, si utilizo la ley de Fourier, sería menos K por el área perpendicular al eje X por la derivada de la temperatura con respecto a X. Y hay un punto bastante importante o interesante. Como solamente va a estar variando lo que sería la X, es decir, una sola dimensión, en los casos donde tenga procesos estables, las derivadas parciales pueden cambiarse por derivadas ordinarias. Me explico. Por ejemplo, en la ecuación número 2, la única variable sería la X. Eso quiere decir que esta ecuación la puedo escribir como la derivada ordinaria de la temperatura 2 veces con respecto a la posición. Entonces puedo cambiar las derivadas parciales por derivadas ordinarias, tanto en la número 2 como en la número 4. En la número 4 la única variable sería la X, entonces sería la derivada 2 veces de la temperatura con respecto a X igualada a 0. No así para las ecuaciones 1 y 3, ya que en las ecuaciones número 1 y número 3, aparte de tener la X, también tendría lo que viene a ser la T, que representaría al tiempo. Es decir, que la 2 y la 4 la puedo expresar en forma de derivadas ordinarias. Ahora, con respecto a lo que viene a ser la tasa de transferencia de calor, debo recordar que esta área es el área perpendicular al eje X, como yo acostumbro a dibujar de forma bidimensional, es decir, de forma plana, cuando tengo que la temperatura está variando solamente en una dimensión, no puedo observar lo que sería el área. Debo recordar que para observar esa área tendría que dibujar en 3 dimensiones, es decir, tendría que darle lo que viene a ser la profundidad. Si yo le doy la profundidad, entonces sí puedo divisar el área con respecto a la cual se está transfiriendo el calor, es decir, lo que vendría a ser AX, que sería el área perpendicular al eje X, sería esta parte de acá. Se lo aclaro porque en la mayoría de los problemas siempre nos van a hablar de un área, ¿no? En el caso unidimensional, pero nosotros no la vamos a poder observar. Y por último, le voy a hablar sobre una pequeña estructura que van a tener los problemas que se nos van a presentar. En realidad, hay 2 tipos de estructuras comunes. La primera va a ser donde nosotros vamos a conocer lo que sería la distribución de temperatura, es decir, vamos a conocer lo que es T, X, Y, Z y con respecto al tiempo, y vamos a tener que determinar lo que serían las demás variables, por ejemplo, la tasa de transferencia de calor en un punto, etc. El segundo tipo de problemas que vamos a trabajar van a ser unos problemas donde vamos a conocer lo que son las condiciones de frontera y condiciones iniciales. A través de esas condiciones de frontera
y condiciones iniciales, nos va a ser posible determinar la distribución de temperatura, es decir, que vamos a utilizar las condiciones de frontera y condiciones iniciales para determinar lo que sería la distribución de temperatura. Entonces acá voy a colocar: se determina la temperatura T de X, Y, Z, T. Aunque en realidad, como ya le comenté, generalmente vamos a trabajar en una dimensión, quiere decir que en realidad esa función de T va a depender solamente, en la mayoría de los casos, de X, y también puede depender del tiempo, pero no vamos a trabajar de manera ni bidimensional ni tridimensional. Y este es un pequeño resumen de teoría que les preparé para enfrentar los problemas. Ahora, me falta hablar sobre lo que son las condiciones de frontera y las condiciones iniciales, pero voy a empezar por enfrentar los problemas de tipo 1, donde voy a conocer la distribución de temperatura. Voy a realizar varios problemas de esto. Todos estos problemas y todos estos videos van a aparecer en una lista de reproducción de mi canal que se titula ecuación de conducción de calor en coordenadas rectangulares, ¿de acuerdo? Entonces los primeros problemas que voy a abordar van a ser donde se conoce la distribución de temperatura. Luego, cuando me toque abordar los problemas con condiciones de frontera y condiciones iniciales, les voy a dar o les voy a comentar la teoría para abordarlos.